Bueno, hola, bona tarda. Primer m'agradaria agrair al Col·legi d'Arquitectes, a AUS i en particular a la Fidela Frutos per poder estar aquí i compartir amb vosaltres totes aquestes idees i excusar la no presència d'Antonio Turiel, que segur que ho hagués fet molt millor que jo, però bueno, farem el que podrem. Bueno, voy a seguir en castellano. La presentación está, las transparencias en catalán y bueno, pues voy a hacer una presentación también corta, espero no ocupar toda la media hora, pero voy a ilustrar un poco con imágenes las ideas que voy a introducir. Entonces, bueno, mi presentación va a ser un poco, voy a tocar algunos aspectos de algún indicador económico, pero como no soy economista, soy físico y investigo en ecología, entonces, bueno, voy a centrarme un poquito más en este aspecto e intentar hacer algunas conexiones con lo que serían algunos apuntes económicos. Entonces, básicamente, lo que voy a apuntar va a ser enfocar un poco un marco un poco más amplio de hablar realmente de si lo que nosotros vemos es una crisis económica, una crisis terrible en sus aspectos personales y sociales, pero no es la única crisis que estamos sufriendo actualmente, sino que podríamos, si conceptualizando entre las muchas crisis que podríamos sacar a debate, pues básicamente una crisis ambiental y una crisis energética. Como consecuencia de estas crisis que padecemos, pues tenemos una consecuencia que, como veremos, es bastante inevitable, y como ya ha apuntado aquí el profesor Niño Becerra antes, pues de crecimiento. Y esto, pues bueno, voy a también enmarcarlo en cuanto a, por ejemplo, opciones tecnológicas, en cuanto a otras fuentes de energía, etcétera, y a qué nos conduce esto. Finalmente, voy a aportar dos ejemplos históricos para ver cuáles son algunas opciones que tenemos enfrente a esta situación. Finalmente, en una última transparencia, voy a hacer algunas conclusiones y propuestas, muy rápidamente. Bueno, empecemos. Me gustaría empezar con un poco de filosofía, ¿vale? Porque al final somos esclavos de nuestras ideas y de nuestros esquemas de pensamiento. Entonces, ¿cuáles son las ideas básicas que mueven nuestra sociedad, tanto a nivel social como a nivel individual? Pues bueno, como ya se ha dicho anteriormente, nuestra sociedad actual pues se basa claramente en 4 supuestos. Podríamos poner más, pero me he centrado solo en estos. El primero, la idea de progreso. La humanidad siempre ha progresado, siempre ha mejorado. Si hacemos un estudio más detallado de esto y vamos a la historia, podemos cuestionarnos esta idea. Pero de momento, actualmente, nadie se cuestiona esto, al menos hasta ahora. Segunda cuestión, hay un materialismo total. Todo se busca valorar, tiempo, cosas, etcétera, en base a su contrapartida monetaria. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale una hora de trabajo? ¿Cuánto vale una hora incluso de tiempo libre? ¿O cuánto vale un coche? ¿Cuánto vale una casa? Etcétera. Hay otra idea que no es tan clara, pero que todo el mundo asume, que es que rechazamos totalmente la incertidumbre. Sociedad del bienestar implica certitud, o sea, total certeza de que vamos a tener un sueldo, vamos a tener una sanidad que nos va a curar siempre, que vamos a tener seguridad, no va a haber violencia, no nos van a atracar, etc. Y finalmente, lo que es para mí más grave, la idea de rechazo a que hay límites. Límites tanto temporales como espaciales como materiales. En general, ni existe ni se ha educado actualmente a tener una percepción de que el mundo es finito, el mundo en el que vivimos. Por tanto, todo se acaba. Esto ya, como también se ha comentado antes, pues ya nos estamos empezando a dar cuenta. Esto no es una crítica, sencillamente son hechos de ideas que asumimos y que hemos dado hasta ahora actualmente por totalmente ciertas e incuestionables. Bien, ¿a qué nos ha llevado esto? Pues en primer lugar nos ha llevado a una crisis ambiental. Estamos afectando el clima, pero no solo estamos afectando el clima, estamos afectando los ecosistemas y, lo que es menos conocido, este efecto que estamos teniendo sobre el clima y sobre los ecosistemas nos lleva
a nosotros mismos a una crisis que nos puede llevar incluso a problemas de seguridad alimentaria, porque al fin y al cabo formamos parte de un ecosistema. Pero ahí esa artificialización de las ideas, parece que el hombre todo lo puede y puede desconectarse incluso de lo que cultiva. Y mucho me temo que esto aún no hemos llegado a este tipo de tecnología, que podamos decir una palabra y, como en ciertas películas de ciencia ficción, se materialice comida. ¿Esto a qué va unido? Pues va unido a que tenemos delante mismo actualmente, y ya pues, reconocido por la OCDE y la agencia que asesora a la OCDE, que es la Agencia Internacional de la Energía, pues lo que se llama el peak oil, pico de energía, y lo que puede llegar a conducir esto, que sería pues, lo que se llama como oil crash, o efectos del hecho de que la producción de energía no pueda crecer indefinidamente. En cuanto se llega a este máximo de producción, pues esto tiene unas consecuencias sociales, económicas, culturales, etc. Pero no solo la energía, cualquier material que utilicemos, cualquier tipo de materia, es finita. Y no solo que sea finita, sino realmente tampoco el problema más importante. Es que tenemos un modelo, un paradigma, no solo un modelo económico, sino una manera de pensar y de actuar que impide que nos obliga a cada vez utilizar tanto energía, pero sobre todo energía, pero también materiales, a un ritmo cada vez más grande. ¿De acuerdo? No es solo la cantidad de material y de energía, sino el ritmo al cual lo necesitamos, que tiene que crecer también. Y esto es un detalle que a veces no se comenta y que es importante. Bien, por lo que respecta a la cuestión ambiental, pues bueno, los impactos del llamado cambio climático, calentamiento global, pues se están empezando a notar. El informe del IPCC Panel, pues en su último informe sigue alertando de los problemas de las emisiones de CO2, etcétera. No voy a entrar en detalles, si queréis lo comentamos después. Esto tiene unos efectos sobre el deshielo del Ártico, de la Antártida, problemas en cuestiones de eventos extremos como sequías, inundaciones, etcétera. Y también lo que se ha visto es que, por ejemplo, los protocolos de Kioto o los intentos de mitigación con herramientas puramente económicas, pues no están teniendo el impacto deseado. Si nos enfocamos solamente en la cuestión de, por ejemplo, reducción de emisiones de CO2. También hay un efecto que me gustaría comentar, una cuestión de decir, bueno, la tecnología nos va a salvar. En el actual paradigma económico es conocida lo que se llama la paradoja de Jevons, que comenta o constata mediante datos experimentales que un incremento en la eficiencia no tiene por qué ir acompañado de un ahorro de energía, sino a veces lo contrario. La emisión de gases de efecto invernadero, el CO2, por sencillamente el proceso de combustión, pero no solo eso, los procesos también de retroalimentación de emisión de gases de efecto invernadero, liberación de metano, etcétera, lo que son indicadores de que realmente se quema más combustible fósil. Pero es que, como ahora veremos, la quema de combustible fósil es necesaria para poder crecer, para que el PIB, la producción, el Producto Interior Bruto, crezca. Otro aspecto menos conocido es que, por ejemplo, desde los años 50 sobre todo, hubo un cambio en la producción, el sistema agrícola mundial. Y este sistema agrícola mundial se convirtió en un sistema más dependiente de los combustibles fósiles, en muchos aspectos: mecanización del campo, uso de agua, fertilizantes y pesticidas. Eso nos lleva, y hay datos de esto, son públicos, que 1/3 de la producción de alimento mundial depende totalmente del uso de combustibles fósiles. Añadido a esto, el hecho de utilizar una agricultura intensiva industrial, lo que produce es un daño en los ecosistemas, pérdida de suelo cultivable, efectos sobre acuíferos, etcétera, que lo que están haciendo es desequilibrar los ecosistemas, tanto vírgenes como los ecosistemas de los cuales forma parte la propia agricultura industrial. Hace casi ya un año salió un estudio de revisión en la revista Nature que
alertaba de este problema, del efecto que tenía esta manera de hacer que estamos teniendo actualmente sobre los ecosistemas de la Tierra, y lo que hacía era alertar. Y decía que tan pronto como 2045, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, en términos históricos relativos, pues se podía producir lo que se llamaba un phase shift en inglés, es decir, una transición de fase. Es decir, que lo que estábamos haciendo provocaría un cambio que sería irreversible y que esto podía tener consecuencias realmente graves sobre toda la población del planeta. Esto es un estudio que salió publicado en una revista de prestigio a nivel mundial. Ahí estamos con eso. Vamos a pasar a la parte energética. La parte energética, pues bueno, solo recordar que realmente cuando hablamos de petróleo, cuando hablamos de combustibles fósiles, no estamos hablando solo de llevar el coche y de tener gasolina o diésel. Estamos hablando de diferentes impactos a nivel social y a nivel económico. Un primer nivel de impacto, como os he puesto aquí en el gráfico, sería, por ejemplo, el transporte, la maquinaria pesada y lo que sería la generación de electricidad. Pero, segundos niveles de impacto también tenemos, como ya he comentado, en el caso de agricultura, mecanización del campo, directamente el petróleo, pesca, grandes barcos que van a alta mar y procesan todo lo que pescan ya directamente en la misma facility, en el mismo barco, potabilización de agua, el impacto, por ejemplo, en una industria como el turismo, del transporte, pero incluso en la misma industria pesada. Y finalmente, debido al impacto que tienen los combustibles fósiles en estos dos primeros, pues todo lo que se sustenta en actividades económicas de este tipo, como sería el Estado, por cuestiones de sociedad y orden social, incluso las mismas casas a nivel micro, nuestra misma casa, se resiente de lo que está pasando a nivel energético en los otros dos niveles. Esto se puede ver económicamente, pues tomamos un indicador económico que es el PIB, y aquí esto es una gráfica de un informe del año 2004 ya, de la Agencia Internacional de la Energía, que lo que hace es poner en el eje X, tenemos el PIB mundial, tomando en cuenta los dólares del año 2000 para descontar el efecto de la inflación. Y por otro lado, en el eje Y lo que tenemos es la producción de petróleo en millones de toneladas equivalentes. ¿Qué vemos? Pues que hay, digamos, una correlación, lo que se llama una correlación, una relación directa entre cómo crece el PIB y cómo crece la producción de petróleo. Las diferentes partes de estas tres rectas, hay tres periodos debidos precisamente a cuestiones geopolíticas con la producción del petróleo. Bueno, uno puede argumentar aquí y decir, bueno, tienes que realmente el petróleo y el PIB están relacionados, pero ¿quién manda, no? ¿Quién está mandando, no? Puede ser que realmente sea que las variaciones de PIB induzcan a cambios en la producción de petróleo. Bien, esto era cierto hasta cierto punto. Aquí es otro artículo de enero del 2012, también de la revista Nature, en la cual, pues bueno, nos da una gráfica de estas de libro, en las que hay un periodo, los puntos más claros son lo que se dice que la demanda es elástica, es decir, variaciones en el precio del petróleo, lo que hacen es cambiar las variaciones en la producción de petróleo, con lo cual tendríamos que aquí lo que está mandando es la parte económica, regula la parte de producción, pero llegamos a partir del año 2005, en el cual tenemos que, por mucho que crezca el precio del petróleo, la producción no crece. Entonces, esto nos está indicando que estamos llegando a un punto en el cual hay una saturación, es decir, por mucho que vaya a crecer el petróleo, el precio del barril de petróleo, no puede el mercado abastecer esta demanda del mercado y, por tanto, lo que hace es mantenerse igual. Y, de hecho, es lo que está pasando. La producción de petróleo, de crudo y la producción neta, teniendo en cuenta crudo y otros combustibles, está en lo que se llama una meseta. No ha crecido considerablemente básicamente desde 2005-2006 para el crudo, y para otros combustibles asociados también al petróleo, pues básicamente desde 2010. ¿Qué dice la Agencia Internacional de Energía? Previsiones de la Agencia Internacional de la Energía.
Volviendo a lo mismo, la Agencia Internacional de la Energía asesora y es parte, por tanto, de una agencia de la OCDE, nada sospechosa de ser antiglobalización, etcétera, antisistema, etcétera. No sé qué nos está diciendo en su último informe a finales del año pasado. Esta es una previsión en un gráfico de barras de lo que pasará si no se invierte más en lo que se llama upstream y mantenimiento de infraestructuras en los campos ya en explotación y en nuevos descubrimientos de petróleo. Nos está diciendo sencillamente que la producción decrece. Y si seguimos con este modelo que ha funcionado hasta ahora, si baja la producción, algo va a pasar con el PIB. Si baja el PIB, algo va a pasar con la economía, con el desempleo, etcétera. Estos sencillamente son gráficos sacados de informes que todo el mundo puede ver, está en Internet. El último informe de la Agencia Internacional de la Energía reflejaba esto. Por tanto, el panorama en cuanto a producción de petróleo y derivados es no muy halagüeño, digamos. Pero es que tenemos que tener en cuenta otro factor añadido a esto, que es lo que se llama la tasa de retorno energético. Las estimaciones que da la Agencia Internacional de la Energía son para volumen de petróleo. Pero volumen de petróleo no significa es el volumen total que se bombea, pero nosotros no nos interesa a la sociedad el volumen total de petróleo que se produce, porque para sacar ese volumen de petróleo necesito bombear, y para bombear necesito energía, normalmente petróleo, es lo más fácil, ¿vale? Por tanto, lo que sale no es la energía que se llama útil o neta, esta es su Q de aquí, sino que es esta es su P, la energía total, y es lo que nos da la Agencia Internacional de la Energía. Nos pongo la gráfica descontando lo que sería y poniendo la energía útil, porque entonces es aún más pesimista, ¿vale? Pero hemos de tener en cuenta, es decir, para decirlo en términos económicos, nada es gratis, nada es gratis. Y hasta ahora hemos tenido en cuenta o hemos funcionado como si la energía fuese gratis. Y como es gratis, la podemos desperdiciar, la podemos incluso tirar, ¿vale? Esto se acaba. Lo que están diciendo los hechos y los datos es que sencillamente esta manera de proceder se acaba, lo cual tiene sus aspectos buenos y sus aspectos malos, negativos. Esta cuestión de la tasa de retorno energético, este concepto fue inventado precisamente por un ecólogo, ¿eh? Y lo que dice sencillamente es eso, que para obtener energía necesitamos invertir en ella y por tanto para funcionar necesitamos una energía neta extra, porque si lo que extraigo, lo gasto para volver a sacar, no tengo nada que me sobre para hacer otras cosas. Si tenemos en cuenta este aspecto, vemos que este decrecimiento de la energía es mucho más exagerado. Es decir, la parte azul sería una parte simétrica de producción de petróleo, lo que se llama la curva de Haber, en la cual hemos subido, llegamos a un pico de producción y descenderemos simétricamente, al mismo ritmo que hemos bajado. Si tenemos en cuenta la tasa de retorno energético, la caída es más abrupta. Esta situación es grave. ¿Esto es público? Pues sí, es público, pero no es publicitado. Es la diferencia entre las dos palabras. Hay muchos informes, entre ellos, por ejemplo, la revista Time, pues dedicó todo un número sobre la verdad sobre el petróleo. Pero es que incluso aquí, a casa nostra, ¿vale?, la Generalitat, en el año 2012, en lo que se llama el Pla d'Energia i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, 2020, ya habla del informe y habla de peak oil, y habla de escenarios para afrontar, y escenarios que llama reactivos y proactivos. Por tanto, es público. Esto se sabe. No sale en las noticias, pero se sabe. Alternativas. Bueno, pues alternativas hasta ahora, hasta estos últimos años, incluso lo que se está vendiendo, porque se vende, actualmente es más de lo mismo, es decir, más petróleo. Fracking, petróleo de arenas bituminosas, petróleos de baja calidad, gas, bueno, gas natural. No hace falta pensar en las noticias, qué es lo que pasa con el gas natural, suministrado de gas natural en Europa, etcétera. No voy a entrar en eso. Carbón, aquí, el pico del carbón está estimado que sea hacia el 2020, en volumen, y nuclear. Pero vemos que cada uno de ellos, por ser recursos no renovables, tienen su pico de producción y, por tanto, su
fase de descenso muy cerca, en esta misma década o en la década que viene. Renovables. Bueno, las renovables sí, es la opción, pero ¿es la opción para mantener el crecimiento? Ahí hay un gran interrogante. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, las renovables mejores o que tienen una tasa de retorno energético, es decir, nos dan más energía útil, descontando la que invertimos, son la hidroeléctrica y la eólica. Pero la hidroeléctrica tiene una poca expansión, es decir, las centrales hidroeléctricas, sobre todo en los países desarrollados, ya tienen poco recorrido, y la eólica presenta otros problemas. Por ejemplo, los aerogeneradores de gran potencia necesitan tierras raras. El mercado de las tierras raras está fuertemente controlado por unos pocos países y presenta también problemas de finitud de materiales. Las demás, bueno, tienen una expansión que se ha apostado por ellas, pero que no tiene una tasa de retorno energético tan alta como tendrían estas dos. Por tanto, ya como consecuencia y para ir acabando, ¿a qué nos conduce esto? Pues algo que es inevitable, que es que la actual crisis económica, a diferencia de lo que uno pueda pensar, y hablando como crisis económica, como crisis de modelo, de paradigma, este paradigma que tiene estas verdades incuestionables que he comentado anteriormente y que se basa en dos cuestiones: el consumo exponencial de energía, el incremento de consumo exponencial de energía, y la creciente complejidad de la sociedad que aporta este mayor consumo de energía. Pues este modelo no va a poder ser válido, por lo que os he comentado antes. Sencillamente, si no puede crecer la producción de fósiles y la de renovables es relativamente limitada y además necesita mucha inversión, pues tendremos que hacer algo, reinventarnos. ¿Qué implicará necesariamente si hacemos o nos empecinamos en continuar con el modelo actual de crecimiento o intentar poner parches, es decir, es lo que se llama en inglés business as usual, es decir, hacer como si no pasase nada? Pues empobrecimiento de la población, menos poder adquisitivo, más paro, menos servicios universales, etc. Y esto conlleva un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo de lo que se llama un colapso, no un colapso económico o un crash económico, sino incluso un crash civilizatorio. ¿Vale? Nuestra sociedad, la sociedad industrial, corre el riesgo de encontrarse delante de una situación que la conduzca a un colapso considerable tal como la conocemos. ¿Esto es necesario? No es necesario, pero es una posibilidad, es un riesgo. Estamos actuando agotando recursos naturales, agotando recursos energéticos, y ello nos conlleva sencillamente a un cambio. Este cambio puede ser suave o puede ser brusco. Si es brusco, es el colapso. ¿Han habido colapsos anteriormente? Bueno, uno de los ejemplos que a todos les suena porque han habido incluso películas es, por ejemplo, el caso de la isla de Pascua. El caso de la isla de Pascua es perpetuar o empecinarse en el business as usual, aunque hayan signos de que el modelo no está funcionando. Continuar construyendo moais y cortando árboles, aunque veamos que la cosa, pues ya no se aguanta. Pues superpoblación más cambio climático, deforestación y, por tanto, esquilmada de recursos y colapso a nivel de población y de civilización. ¿Esto tiene que ser siempre así? No. Hay otro caso, por ejemplo, el del Japón feudal, la época Edo, antes de la revolución Meiji, en el cual el gobierno de Japón se dio cuenta de que realmente la población y el uso de los recursos eran críticos y, diseñó una política de conservación de recursos y de mantenimiento de la población. ¿Qué pasó? Pues que realmente con esto se adaptaron a la situación fue un periodo de relativa paz, de florecimiento de las artes, etc. Es decir, no necesariamente crecimiento quiere decir estar asociado irreductiblemente a una cuestión de bienestar. Otro caso más próximo,
el ejemplo del agua de Barcelona. El ejemplo del agua de Barcelona, aquí tenéis dos, esto es una gráfica del ACA, de la Agencia Catalana del Agua, en la cual tenemos la población de Barcelona en rojo y el suministro de agua potable a la ciudad. Vemos que hasta el año 1990, el año 2000, realmente la población está controlando el recurso agua potable, es decir, más población, más agua potable se necesita. Disminuye la población en el núcleo de Barcelona, disminuye el consumo de agua. A partir del año 2000, debido a las políticas de concienciación sobre uso del agua, tenemos que hay un incremento de población. En cambio, el uso del agua potable, el suministro de agua potable, el consumo de agua potable disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que realmente las cosas no son unívocas ni irremediables. El trabajo de concienciación, el trabajo de que la población se dé cuenta de que tiene que cambiar de actitud realmente tiene un efecto sobre los recursos. Para acabar, me gustaría comentar un aspecto, o sacar a colación un aspecto que en biología tenemos muy claro, pero que a veces en otros campos no es tan claro, que es el concepto de resiliencia. Si vamos hacia otro modelo, este otro modelo tiene que ser necesariamente resiliente, que quiere decir que tiene que ser capaz de ser estable debido al hecho de las perturbaciones. ¿Vale? Tenemos la crisis energética, que es de corto alcance, pero la crisis ambiental y climática va a perdurar durante posiblemente muchas décadas. Por tanto, el modelo que tenemos que diseñar, al cual tenemos que transicionar, tiene que ser un modelo que sea capaz de adaptarse a unas condiciones ambientales muy diferentes. A nivel individual hace falta informarse. Esto que estamos comentando aquí, si vais a Internet, podéis acceder a mucha información de este tipo. Ser conscientes sobre todo de que lo que se vende o lo que se ha vendido hasta ahora actualmente de que tener más es ser más feliz, no es una verdad irrefutable. ¿Vale? Tener menos y consumir menos, a veces, normalmente suele tener muchas ventajas. Responsabilidad a nivel individual, es decir, la participación individual. Pongo el caso del agua, cada individuo con su pequeño ahorro contribuye a que haya un cambio de tendencia general. Y finalmente, pues tener claro que estamos ante unos tiempos de cambio, de transición. ¿Cómo hagamos esta transición? Cada individuo es importante, pero también es importante tener una visión de a dónde queremos llegar y cuál es el mundo en el cual tenemos que contribuir con nuestra pequeña aportación. Y en ese sentido tenemos que tomarnos la posibilidad, los riesgos que tenemos, no como algo que nos bloquee psicológicamente a nivel individual y a nivel social para no hacer nada y aceptarlo sencillamente como que va a pasar y no puedo hacer nada, sino sencillamente que tenemos opciones, tenemos conocimiento, podemos hacer una transición suave. La posibilidad de colapso solo es una posibilidad, pero existe, la hemos de tener en cuenta. Por tanto, y aunque suene atópico, tenemos que tener esta crisis como una oportunidad de cambio, ¿vale? Más que como una cuestión negativa, tenemos que girar esta adversidad para encontrar soluciones y ser más creativos. Si queréis más información, tenemos estas webs en las cuales ponemos post y vamos discutiendo diferentes aspectos más técnicos. Gracias.